Cuando nuestra quinta aún no llegaba casi al picaporte de la puerta, si llamaban a la puerta de casa, pues podía ser la vecina para contarte que hacía mucho tiempo que no veía a la del quinto, que a ver si su hija estaba mala, que la última vez que faltó es porque estaba el familiar enfermo, porque claro, en mi vecindario al menos, antes todavía se conservaba el conocer a toda la gente del bloque, algo que hoy en día es imposible. Yo creo que gusta tanto hoy en día Aquí no hay quien viva porque ese tipo de vecindario ya no existe. Podía ser también un tipo queriéndote vender una aspiradora por valor de $500,000 de pesetas, el gaseosero, porque antes, como se consumía vino en casa habitualmente, había un hombre que te traía también gaseosas a casa, los testigos de Jehová, que tengo una anécdota graciosa con ellos, pero ya os la dejo para otro día, o el círculo de lectores, que era como los testigos de Jehová, pero con el culto al libro. Entonces, yo creo que el círculo de lectores tenía el mismo sistema de beneficios que los gimnasios hoy en día. Se beneficiaban de la gente que no leía. Hace unos años, yo para favorecer mi hábito lector dije, bueno, voy a apuntarme al círculo de lectores otra vez para obligarme a leer un libro cada mes y justo ese mes cerró. Me dio un poco de pena, la verdad, pero es cierto que a día de hoy, si tenéis interés, hay muchas empresas que ofrecen servicios de suscripción y que más o menos te mandan los libros, además, adecuados a los gustos que tú tienes. Yo, por ejemplo, empecé a leer gracias al Círculo de Lectores, que cada mes me traía un par de volúmenes de Asterix y Obelix, y ya de ahí pues fui saltando a otras lecturas. Por suerte, en mi casa, por pocas veces me decían que no a la compra de un libro, sí a la de los videojuegos, eso sí. Y bueno, os quería preguntar, ya de entrada, que si estabais suscritos al Círculo de Lectores. Sí, un clásico, y además un clásico de los buenos. Claro. Buenos. Yo he de decir que no tuve suscripción al Círculo de Lectores, pero lo que sí tuve fue un padre facilón para los comerciales. Es decir, yo en mi casa tuvimos la Larousse, todas las versiones que existen de Larousse, yo las tuve de niño y los trabajos míos iban con el sello de la enciclopedia Larousse, que por cierto me pareció una cosa fantástica en esa época donde no teníamos ni la Encarta todavía ni internet, por supuesto. ¿Y era usuario también de la galería del coleccionista o eso no? No, de eso no todavía. Aunque tiene alguna colección de sellos. Claro. Bueno, los que estáis oyendo este programa en diferido habréis oído que estamos, o visto que estamos en un ambiente diferente, pero es que hoy el podcast es diferente. Estamos en Toro, dentro de su Feria del Libro. Hemos sido invitados por su Casa de la Cultura y para nosotros es una alegría poder estar hoy aquí rodeados de historias y de los que las hacen posibles. Pongámonos cómodos, la luz tenue, las gafas de leer cerca y vuestra ambientación favorita. Esto es Podcast, el programa que habla cantando. Comenzamos. ¡Aplausos! Bienvenidos a Podcast, el programa que habla cantando, presentado por Manuel Garrote, Bea Barrio y Javier García. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Manu, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy a la feria y sobre todo a los que nos van a escuchar desde sus casas, desde Spotify y desde YouTube. Estamos encantados de estar hoy aquí en la ciudad de Toro, bajo el paraguas del proyecto de fomento de la lectura que tiene el Ayuntamiento. El título de este proyecto que tiene el Ayuntamiento, que se llama Formas de leer el vacío, ya adelanta también un poco de lo que vamos a hablar hoy aquí esta tarde, y es que el vacío es legible. Luego, en lo que aparentemente puede estar vacío o es un terreno yermo, la cultura y la lectura puede dar frutos tan interesantes como los que nos van a traer hoy aquí los invitados que vamos a tener en la mesa. De todos modos, es muy representativo lo que está pasando, porque no sé si esto que está cruzando ahora por la plaza es un bautizo, pero están pasando de un bar a otro bar, obviando totalmente que aquí hay una feria del libro, y yo creo que es muy representativo de la cultura, ¿no? El pasar de bar en bar. Es que quien lo esté oyendo en casa después no lo verá, pero está siendo bastante gracioso de ver. Así que, oye, la gente que está cruzando por aquí, si se quiere parar un rato a hacernos compañía, sois más que bienvenidos, ¿vale? Bueno, hoy van a pasar varias personas por la mesa y porque teníamos claro que si hablábamos de la lectura
queríamos hablar un poco de toda la cadena que está involucrada desde que se crea una historia hasta que finalmente se consume. Y en una primera instancia tenemos hoy a Clara Ponte de la editorial Salto al Vacío. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hace buen día, ¿eh? Hace un día fantástico. Leía ayer el típico hilo de Twitter que recomienda, o sea, como en plan, los 10 puestos de trabajo más peligrosos del mundo, y salían pues control de plagas, los electricistas que están en la línea de alta tensión, y yo creo que es mucho más peligroso hoy en día ser editor. No, ¿Qué opinas? No, yo creo que no. Este estaría en la lista de los 10 más pobres. Los peores pagados y tal. Esto. ¿Cómo nos gusta ganar poco dinero, eh? Nos encanta. Bueno, yo pensaba un poco como tú, Clara, pero preparando el programa me puse a buscar y llegué al informe del mercado del libro en España 2024, que dijo que la venta del libro impreso en España en 2024 había alcanzado un récord histórico, con unas ventas cercanas a los 77 millones de ejemplares y una facturación de 1.200 millones de euros, que supongo que serán cifras enormes para ti, y que había supuesto un 10% de incremento con respecto a 2023. El informe hace una radiografía del sector editorial y apunta algunos retos para este mercado que me parecían interesantes. Decía la importancia en el mercado editorial del elemento vocacional, de que tiene que ser una vocación, de la renovación generacional, de la creatividad y sobre todo de la función social que tenéis los editores. Clara, tu editorial ha elegido habitar un vacío que es Zamora, para darle voz, para sacar a la luz la creatividad de quienes resisten en este territorio de la provincia de Zamora. Así que lo de la función social suena muy bien, pero también hay que comer. Quería preguntarte si tú has conseguido hacer de esa necesidad virtud a través de la editorial. Virtud es comer. Porque si virtud es comer, pues no. Pero bueno, el proyecto de nuestra editorial ya estaba ideado así. La función social era lo primero. Era lo primero. Y después venían otras cosas. Estos informes de los que hablas, es que a mí me parece que hablas de otra cosa, de otra gente, de otro mundo. A mí me sorprendió, Sí, bueno, es que, pero claro, en ese globo hay gente como nosotras e incluso gente que está, voy a decir, un poco peor que nosotras, y luego hay gente que hace mucho, que hace mucho dinero, tal. Claro. Pero es cuando alguna vez nos invitan a hablar del mundo editorial, es que yo digo, bueno, yo hablo de lo nuestro, pero no del mundo editorial, porque el mundo editorial es como, voy a hablar del universo en mi nombre, pues no, claro. No me veo nada representada. Yo es que, por ejemplo, en Madrid pues tengo varios amigos que se dedican al tema de redes sociales, que son influencers, vamos, lo que tenemos conceptualmente así entendido. Y evidentemente algunos de ellos han escrito libros porque ha llegado Penguin y les ha dicho, oye, escribidme un libro, como si fuera algo que se pueda hacer por encargo, ¿sabes? Y yo al fin y al cabo ellos evidentemente echarán sus cuentas y dirán, pues mira, si de este tipo que tiene 200.000 seguidores en Instagram vendemos 200 o 300, de ahí todo para adelante van a ser ganancias que las tienen. Pero evidentemente ya veo algo mucho menos creativo, que es lo que debería ser esto, y al fin y al cabo más de matemáticas, de economía pura. De economía pura y dura, y yo creo que, bueno, justo tú estás en las antípodas de eso. Completamente. Es que por eso os digo que, bueno, yo también me leo las estadísticas se supone que es mi sector, entonces conocer algo más, pero realmente no me veo nada representada. Yo sí que hace no mucho leí un dato que a lo mejor has leído también, y era que de media un libro en España vende 400 ejemplares. Esto también nos pone un poco en perspectiva de qué estamos hablando, ¿no? ¿Se venden 200 de los seguidores de Twitter? Pues es que hay gente que con esto está tan satisfecha. Bueno, no sé, también pienso que hay mercado para todo y tal, y que las cosas permanecerán o no. Bueno, sepas que tienes libertad absoluta para decir lo que quieras, ¿vale? Mira, iba a ir un poco yo por ahí, porque a pesar de los datos que me dice Javi, yo lo que he encontrado es que el 86% de los títulos vendidos en España no superan los 50 ejemplares vendidos al año.
que este es un dato del XXV Congreso de Librerías. Y digo XXV porque como ahora no quieren que los chavales aprendan números romanos, pues habrá que empezar a decirlos así. Palito, y no el 25 Congreso o 25º, mejor dicho, Congreso de Librerías. También te digo, si no vendes 50 libros, o sea, 50 ejemplares de tu libro, es que no tienes ni familia. Nada. Prácticamente. Y bueno, por arrojar algún dato más, la tirada media en pospandemia se sitúa, en teoría, en 3.590 ejemplares. Pero claro, en este mundillo yo entiendo que es muy difícil sacar cabeza porque me ponía que se llegaban a lanzar hasta 90.000 títulos al año solo en España. O sea, es que ser relevante entre 90.000 títulos, si ya es difícil ser relevante en el mercado cinematográfico, que son unas 200 películas al año, pues entre 90.000 no me lo quiero imaginar. Entonces, ¿cuáles son un poco las batallas vuestras, Clara, con la editorial? Me pasa lo mismo que con la estadística, es que esa no me veo representada en esas batallas tampoco, ¿no? Nosotras teníamos un objetivo, digo nosotras porque estoy yo aquí, pero tengo una socia que se llama Sylvain Tourdonet y que está atendiendo nuestro puesto también, y hay que hablar también de ella. Nuestro objetivo estaba bastante claro y era el hacer el dotar a Zamora de una editorial en un momento en el que se iba a quedar sin editoriales. Ahora, afortunadamente, hay más proyectos y tal, y esto siempre enriquece y alimenta un poco una ciudad. Pero en el momento que proyectamos Salto al Vacío, se hacía otro hueco en nuestra cultura. Entonces quisimos un poco pues intentar aplacarlo. Sacar cabeza, bueno, estamos contentas. Quiero decir, en Zamora creo que se nos va conociendo, estamos muy contentas y muy orgullosas de los 5 librines que hemos publicado hasta ahora. Hemos cumplido también con la labor de no solo sacar autores zamoranos adelante, sino también portadas hechas por artistas zamoranos o afincados en Zamora, que esa es nuestra expectativa, ¿no? No solo cerrarnos a carné, DNI de nacido en, sino bueno, pues vinculados a la provincia. Imprimimos en Zamora, diseñamos en Zamora, hacemos un libro de proximidad. Entonces yo creo que esto, kilómetro cero. Este era nuestro valor. ¿Intentamos llevarlo un poquito más allá de las fronteras de la provincia? Claro. Pero no es tampoco... No vamos a estar en FENAC, casi seguro. Hay que pagar mucho para estar en FENAC. FENAC, yo digo FNAC, fíjate. Perdón. No, cada uno lo dice como quiere. Sé, sí. Mira, el otro día vino una, porque yo trabajo en marketing y ahí ya sí que las pronunciaciones son una maravilla. El otro día me dijo una chica que trabajaba en Popeyes. Que yo cuando di Popeyes, digo, ¿qué es eso? Y es Popeyes. O sea, lo que nosotros decimos Popeyes, que es como KFC de venta de pollo frito, ella llamaba Popeyes. Y digo, coño, pues menos mal que me lo dices. Por eso te digo que no te preocupes, que cada uno lo pronuncia como le da la gana. Yo ya, para finalizar un poco este bloque, te preguntaría, esta semana veía la quiebra de una editorial de estas de crowdfunding, de libros.com o algo así. Bueno, pues mucha gente pues autoedita sus libros, hace... A la gente que tiene un proyecto entre manos, vinculados con la provincia de Zamora, ¿qué le propondrías tú, gente que tenga algo escrito, cómo podría hacer para haceros llegar una propuesta? O... ¿Cuántos millones hay en el maletín, así de entrada? ¿En qué maletín? No hay ni maletín, vamos a ver, no. La propuesta es que nos escriban, por favor. Hay un correo electrónico al que nos podéis mandar quien haya escrito, también otro tipo de proyectos. Quiero decir que la cultura tiene muchas caras, entonces, bueno, fotografía, dibujo, ilustración, por favor, lo que sea. Lo que tenemos es una capacidad pequeñita de publicación, entonces, pero bueno, hemos tenido que rechazar cosas porque no tenemos capacidad para hacerlas, pero yo creo que la oportunidad está ahí para todo el mundo, porque además ya os he comentado un poco cuáles son nuestros objetivos. Entonces no nos vamos a ceñir a solo literatura o solo... De hecho, bueno, tenemos 5 libros que sí son ficción, los 5, pero cada uno
camina por o navega en aguas muy distintas. Así que, por favor, escribidnos saltoalvacío.editorial@gmail.com. Sí, puedes hacer la cuña publicitaria. Y sobre todo que la gente que la Feria del Libro se trata también de comprar, ¿no? Y de que la gente acceda. Sí. El último es Farallón, ¿no? De Javier Novo. No, pero... no. El último es de... El último lo presentamos en 5 minutos y se llama Todos los colores del negro. Eso Fotografía y relato, Miguel Bermejo, Miguel Núñez. Perfecto. Qué bien. Te la tienes ya de carrerilla Y aprendida. firma de Javier Novo mañana a las 13 horas, caseta Salto al Vacío Editorial. Vale, Eso genial. es. Pues bueno, como tenías la presentación ahora a las 6:30, pues hasta aquí teníamos nuestra Muchas gracias. participación. Gracias a ti contigo. y mucha suerte. Clara, muchas gracias, después te vamos a ver, ¿eh? Y a comprar, por supuesto. Bueno, hemos hablado un poquillo del sector editorial y ahora queríamos dejar eso libre a Clara para pasar a la siguiente eslabón de la cadena con Marta y el sector librero. Bueno, muchas gracias por sentarte aquí con nosotros, ¿vale? Encantada. Bueno, Lo primero, Marta, cuéntanos en qué momento decides emprender montando una librería en Toro, ¿no? ¿Y qué balance haces después de estos años? Hay que decir que la librería se llama Book Toro, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta aventura? ¿En qué momento decides decir, pues yo voy a hacer esto y lo voy a hacer en mi tierra? Pues Acércate fue un poquito. hace 15 años ya que, nada, lo decidimos mi padre y yo. Yo empecé con él. Hace un par de añitos que ya se jubiló y ahora sí que he emprendido yo sola el camino. Pero vamos, fue cosa de los dos juntos. ¿Y qué valoración haces? ¿Cómo ha ido esta aventura? Pues poco a poco nos hemos ido ahí reafirmando en el pueblo, la gente ya nos conoce, ya hay clientes que son amigos, por suerte. Y bueno, pues sí que es verdad que creo que estamos en peligro de extinción, las pequeñas librerías, pero tenemos que hacer el esfuerzo de continuar y dar el valor de lo auténtico y que a veces lo pequeñito puede ser muy grande. Yo siempre he tenido en casa acceso a los libros porque mi tía trabajaba en una librería, conozco el sector y creo que es muy importante que los chavales, que los niños tengan libros en casa. Yo recuerdo con especial cariño una colección de poesía para niños, de Ediciones La Torre, ¿no? Pues tengo eso guardado de Claudio Rodríguez para niños, es que trataban de seleccionar poemas que podían ser digeribles por chavales de 10, de 15 años, ¿no? Y entonces, Marta, ¿cómo está el mercado editorial para niños? ¿Cómo ves tú la situación? Los niños ahora tienen un montón de incentivos para estar a otras cosas, para estar con los móviles, para estar con los videojuegos. ¿Cómo ves tú la situación, que lo verás todos los días cuando entran en la Pues, tienda? Evidentemente y tristemente, poesía no leen. Pero bueno, sí que es verdad que el mercado es muy amplio, hay muchas cosas para ellos. Sí que veo que está bastante sexualizado, una cosa que a mí no me... ¿Sabes? Libros para niñas, libros para niños. Y sí que es verdad que siguen triunfando los barcos de vapor, ¿eh? Y luego pues también o sea, Fray Perico y Fray su borrico Perico. sigue a tope. Sí, Vale. sí. Algún título nuevo hay, Vale. pero sí, ese yo también lo tengo. Y luego sí que es verdad que todo el tema de youtubers que sacan libritos Sí. y también tienen su momento tirón. y en niños pues mucho tema de fútbol. Bueno, lo hablábamos antes, esta edición de youtubers que son fugaces, ¿no? Que es en plan aprovechar el tirón que tenga, vender y a otra cosa, y a que venga el siguiente, Sí, ¿no? sí, así lo veo. Bueno, ya que tocábamos el sector infantil, pues yo quería remarcar, por ejemplo, el trabajo que hace Sandra Alonso, zamorana, autora de cuentos infantiles, y que tiene una librería especializada de ello en Zamora que se llama Mis Cuentos Infantiles, porque veo que, por mucho que pasen los años, Pepe le sigue poniendo a su negocio Bar Pepe, y si vendes calcetines, pues los calcetines de Lola. Así que hay ciertas costumbres que no hay que perder, que si no después no quedan letreros para que les hagas tus Eso. fotos, Javier. Y bueno, tonterías aparte, Marta, ¿cómo se combate a Amazon, a la casa del libro? Porque hablábamos de ello un poco con Judith de Semuret hace unos programas cuando hablábamos del sector local, pero ahora que estamos en una localidad aún más pequeña, pues seguro que tú también nos puedes aportar una visión interesante. No hay nada que hacer, la guerra está perdida, no hay nada que
ellos son invencibles. Tristemente es así. Claro, O sea, pero tú estás abierta. No te has rendido. Y tengo pues eso. Hay gente que piensa que con el pequeño comercio abierto pues el pueblo tira más y favorece a todos. Pero yo también he tenido que ampliar un poco el tema y tengo ahora punto de recogida y llegan libros de... Claro, es el colmo ese. O sea, hay gente que recoge en la librería libros de Amazon. Sí, porque hacen un 5% de descuento. Pero tú puedes hacer un... No te creas, ¿eh? El que margen que yo es muy tengo poco, no es claro. el mismo No es que el- tiene claro. la FNAC o la Casa del Libro o Amazon. Claro. Bueno, a ver, lo que a lo mejor puede suceder es que gente que viene a recoger un libro de Amazon, el siguiente te lo acabe pidiendo a ti. Esa es la idea. Esa es la idea, eso ¿no? es, ahí identificas público potencial. claro. Claro, sí. claro. No, Ya pero... entran, ven, dicen, mira qué bonito, lo toco, lo miro, me lo Claro, llevo. mira, de hecho yo iba ahí, porque por ejemplo a mí me gusta ir al mercado, actualmente al mercado de abastos, Sí. porque de pequeño acompañaba muchas veces a mi madre y a mi abuela, obligado, es decir, yo no iba voluntariamente, pero sí tenía el conocimiento de que allí se vendía mejor género, tienes un trato más personalizado, etcétera. Entonces, por mero discurso, yo creo que si los niños acompañan a sus padres a comprar libros o cualquier otro objeto, se establece como ese ritual, ¿no?, de ir a comprar el libro, porque yo recuerdo cuando hubo el boom, que creo que a lo mejor fue el primer boom literario con Harry Potter, había colas en las librerías, en la puerta, y no, tú ahora lo encargas por Amazon y esperas a que te llegue a casa y te enfadas si no te llega el día de la salida y dices, pero vete a la librería. ¿Para qué ¿sabes? pago el Prime? ¿Para qué pago el Prime? ¿Para qué pago mis 60 euros al año? Claro. Para que me llegue todo gratis a casa. Entonces, yo creo que la clave está en este sentido, en no perder el ritual de compra de algo, ya sea un cuarto y mitad de ternera o el bestseller, aunque sea el bestseller de turno. Entonces, como es un tema que vamos a tocar a lo largo de todo el programa, queríamos también un poco preguntarte sobre este tema de nuevas generaciones y cómo lo ves tú, de acudir a las tiendas en este caso. Pues sí que van los niños con sus papás a comprar libros para los papás. Sí que es verdad que ellos también vienen a comprar de vez en cuando libros, pero no se mueve tanto como la lectura adulta. Yo realmente vendo más libros para adulto que infantil. Sí que hay gente que viene, oye, pues para hacer un regalito, tal. Pero lo que es en sí los niños van más a por cromos que... Vale, entonces, no, o sea, no notas... Yo sí que veo que hay una falta de lectura por parte de los Claro, niños. porque aunque no vinieran los niños, siempre está, o al menos antaño, hablo como si tuviera yo 57 años, pero bueno, que estaba el libro de turno que se regalaba en todos los cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte si lo hay o a lo mejor es el libro del youtuber de turno, A veces ni tan siquiera el de youtuber. Ya. Cuando es un regalo para cumpleaños, generalmente ya los libros no se suelen llevar. Se llevan, pero es más como excepcional, ¿sabes? No se mueve mucho, es verdad. Aquí por lo menos en Toro, ¿eh? No sé luego a nivel... No, claro. Hablo de lo que es mi librería y se vende más infantil, por ejemplo, Sí, de para 3, los 6 pequeñitos, años. sí, los de tapadura, tal. Pero luego lo que es ya los niños que deberían empezar a leer, como pues eso, como Paco. cuando me traía a mí mi padre del barco de vapor, que yo me ponía, vamos, más feliz que una perdiz, pues Claro. noto ahí un poco de vacío, sí. Sí, los que Vamos a generan preguntarle a los Clara. que generan el hábito lector, por así Sí, decirlo. sí. Mira, una de las cosas que no hace la Casa del Libro, ni Amazon, ni ninguna cadena a través de Internet, es la prescripción de libros. Es decir, hay mucha gente que entra en la librería diciendo, quiero un libro para una persona que le gusta tal, o que tiene esta personalidad, o que creo que le puede gustar, o le gustó este y le podría gustar. Sí, Sí, eso es primordial. Lo normal, ¿no? Primordial, sí, el trato con el cliente, el tú a tú, el que te pregunten, oye Marta, ¿tú crees que a este le podría gustar? ¿Lo has leído? Pues la otra vez le llevé a aquel. Sí, eso
aquí es lo esencial, lo básico. Claro, yo es que, por ejemplo, yo trabajé en Madrid en la Casa del Libro 4 meses. Aquí donde me ves. Tienes al enemigo. Sí, aquí. no. A ver, yo llegué a Madrid y empecé a trabajar en el Pans & Company, que el enemigo del papeo de Zamora no podía ser, y después en la Casa del Libro, que es el enemigo de toda esta bella gente. La cosa es que, claro, a mí la gente me preguntaba por libros y yo, evidentemente, si estás colocando para arriba y para abajo, no te da tiempo ni a siquiera a leer. ¿Le recomendabas el primero que tenías ahí? No, pero me refiero, si aquí a lo mejor te llegan, vamos a ponerle 20 novedades al mes, pueden ser, allí eran casi al día. O sea, que era muy difícil estar. Entonces, yo empecé a leer cuando podía y por eso duré 4 meses y no duré más. Porque lo que priorizan en esos ambientes no es un trato individualizado, ni mucho menos. Y sobre todo, como yo que estaba trabajando al lado de Callao, que son clientes que son en su mayoría extranjeros. Bueno, os diré como curiosidad que las mayores ventas se hacían a latinoamericanos que se llevaban libros de medicina para allí, que allí no debían vender. No, que sean muy así, baratos. como curiosidad, ¿vale? Bueno, entonces, habrá que pensarlo, ¿eh? Sí. Oye, ¿quién sabe? Bueno, para acabar el bloque tuyo, ¿algo que quisieras exponer? Para finalizar. Pues para animar, para revertir o esto una que recomendación de algún libro. O alguna pues nada, recomendación. que para mí la mejor frase de una escritora es la de Emily Dickinson, que no hay mejor nave para viajar que un libro. Entonces viajemos, ¿no? Correcto. Eso es. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado Gracias este a ratito. vosotros. Y ahora te Muchas vamos a ver. gracias. ¿También? Y que vaya muy bien la venta. Hasta luego. Y bueno, cuando el lector abandona la librería, pues comienza la magia, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene la lectura es la evasión, que era a lo que estábamos apuntando ahora mismo, ¿no? El poderte concentrar en el papel y entrar en una realidad diferente durante horas, que al fin y al cabo es un poco como el cine, pero lo bueno que tiene la lectura es que tú eres el director de casting, de fotografía, todo. de arte, y todo está hecho como tú quieres, por eso Y nunca... los decorados, si no te gustan, sobre la marcha los cambias. Los vas cambiando. Por eso nunca el cine o la serie va a ser mejor que el libro, porque eres tú el que dirige lo que ve. Además, bueno, es una habilidad que mejora con el tiempo y no tiene fin. Muchas veces queremos compartir nuestras inquietudes con otras personas y aunque hay grupos de lectores muy grandes, como por ejemplo los seguidores de Tolkien, que se organizan por ciudades en lo que llaman esmiales, que son clubs de lectura por ciudades, que es una cosa ya muy loca, pues también los hay más modestos e igual de relevantes, como es el caso de las Brujas de Delhi. Te toca, Javi. Y tenemos con nosotros a una de las integrantes de esos clubes de lectura de las Brujas de Delhi Tejero, aquí en Toro, que es Tania. Tania, muy buenas tardes, bienvenida. Y bueno, siempre se suele decir si se lee más o menos que antes, de la importancia del cambio de soporte, del papel a las pantallas. Y lo cierto es que mi percepción es que cada vez leemos más. El problema es que es plantearnos la calidad de lo que leemos, porque muchas veces estamos leyendo pues, lo que nos sale en la pantalla, lo que nos llega a través de la publicidad, por no hablar de los algoritmos, ¿no? Que nos muestran en Twitter los comentarios o las reflexiones de aquellas personas que están en las antípodas de nuestro pensamiento simplemente por provocar y porque les entremos al trapo y por polarizar. Así que, Tania, ¿de qué manera un club de lectura puede ayudar a un lector a disciplinarse? Es decir, a leer cosas de calidad, a leer cosas que creas que te pueden aportar. No sé, cuéntanos un poco tu experiencia a través de un club de lectura, porque mucha de la gente que nos escuchará nunca ha participado en un club de lectura. Bueno, pues lo primero yo lo recomiendo encarecidamente, que todo el mundo, si puede y tiene la oportunidad, alguna vez en su vida se apunte a un club de lectura y pruebe. Y en relación a lo que has preguntado, creo que la disciplina que adquieres es obligarte a leer y a tener un espacio para ti dedicado a la lectura. Y también una de las cosas que he aprendido en el club de lectura es que muchas veces conocemos autores y conocemos historias a las que no nos acercaríamos si no fuese gracias a que alguien las elige por nosotros. Y creo que es un punto a favor.
y con lo mal que está el Tinder en Zamora, seguro que el club de lectura es muy buena oportunidad de conocer a gente con tus mismos intereses, además. Sí, eso todo, sí. y sin pagar 20 euros al mes. Hay que contar a los oyentes una cosa, que hemos dicho el nombre de los clubes de lectura y es una cosa que a mí me parece especialmente bonita para una ciudad como Toro, y es que los clubes de lectura Brujas de Delitejero, pues pintora zamorana, toresana, nunca suficientemente valorada, pues usaba ese elemento recurrente de las brujas, ¿no? que no eran, como nosotros podemos pensar, brujas feas que hacen maldades, sino que eran las brujas, pues sí, bonitas, que le ayudaban a escribir, que le ayudaban a pintar, que eran sus ayudantes, que era su inspiración, sus musas. Y si no me equivoco, hay 3 clubes de lectura, ¿no? En la Casa de la Cultura de Toro: Quirta, Taruja y Carico, ¿no? Que son 3 de las brujas de Toro. Exacto. ¿Qué diferencias hay entre ellos y cómo os organizáis? ¿Cómo funciona el día a día de un club de lectura aquí en Toro? Pues, por ejemplo, yo hablaré sobre todo del que conozco, que es el de Carico. Los otros 2 clubes de lectura se reúnen desde hace más tiempo que nosotras. Concretamente, nosotras llevamos 3 años. Este es el tercer curso en el que nos reunimos cada 2 semanas para comentar un libro. Nos reunimos los miércoles. Entonces, dependiendo un poquito de las fechas y tal, pues quedamos, hablamos del libro. Y al principio no nos quedábamos, pero luego surgió el poslibro, que también es muy interesante, en el que tomamos vino, seguimos hablando del libro y se crean también pues tejido social, que es fundamental aquí, yo creo. No, a ver, es como el pádel, lo importante es el post-pádel, el ir a tomarte un vermú después. El libro es la excusa. Y claro, me sorprende, ¿no?, que en una localidad, entre comillas, tan pequeña, no haya uno, sino que haya 3. ¿Hacéis actividades juntos? ¿Vais por separado? ¿Sois como la izquierda en España? ¿Cada uno va por su lado? Hemos hecho alguna actividad juntos, que yo sepa, o por lo menos en las que yo he participado. La primera de ellas fue que fuimos a la bodega Divina Proporción, porque Giovanna participa en nuestro club y ofreció el espacio que tiene para que comentásemos El Principito, ya que tiene un vino que se llama El Principito. Y entonces fue la primera vez que nos reunimos los 3 clubes de lectura para comentar el mismo libro. Y me pareció muy mágico, muy bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo compartes una afición, algo que te gusta, y cuanta más gente, mejor. Además, creo que la lectura es algo introspectivo muchas veces, que se tiene como solitario, ¿no? Y compartir y hablar de un mismo libro, lo veo una experiencia que cambia totalmente el libro que has leído. Es decir, hay una conclusión a la que siempre llegamos después de haber estado en una sesión del club de lectura, y es que nos gusta mucho más el libro cuando lo comentamos entre todas que cuando lo lees sola en tu casa. De hecho, hay libros que no gustan y luego sales de la reunión y dices, madre mía, pero ¿qué libro he leído? Si realmente ahora me gusta más. Porque supongo que hay cosas que para ti pasan inadvertidas y tu compañero a lo mejor ha recaído en una cosa que tú habías obviado, no te habías dado cuenta, no lo habías interpretado así. Sí, creo que cada una lo lee desde su circunstancia vital, entonces cada uno lo percibe de una manera y lo entiende de una manera, aunque todos leamos lo mismo, ¿no? También creo que es una excusa maravillosa para gente tímida, ¿no? Porque te reúnes con gente que no conoces de nada, que vas conociendo poco a poco, pero hay una excusa y un tema que es totalmente neutral, que es el libro que ha escrito otra persona. Entonces creo que eso ayuda también a que pues, te sueltes y empieces a hablar un poco más. Bueno, hoy durante todo el programa vamos a hablar de la dificultad, ¿no?, de que tiene el mundo de la lectura para atraer a nuevos lectores. Y, por ejemplo, antes mencionaba un poco Javi el tema de los dispositivos, de los nuevos medios para leer y demás. Y yo creo que un poco está ahí la clave, porque lo que creo que es el enemigo de la lectura hoy en día es la falta de concentración y el poco tiempo que se dedica a hacer las cosas. Yo, por ejemplo, que curro en publicidad, nos las vemos y deseamos para que alguien mantenga la atención en lo que hacemos más de 3 segundos. Entonces, claro, si comparamos 3 segundos con pretender que la gente esté leyendo media hora del tirón, es casi hoy en día una proeza, porque está el WhatsApp.
en Instagram, la noticia de que el Papa haya elegido la madera del ataúd, la alarma para comprar las entradas del concierto de Maluma, la lavadora que está a punto de terminar, el mail del curro que tienes pendiente y a la vez intentar en todo ese follón encontrar media hora para leer. Entonces, está amparado por los respectivos estudios el que si no mantienes la atención en algo es imposible que aprendas de lo que estás leyendo. Entonces, por muchos TikToks que veas sobre Isabel la Católica, si no te pones a leer de verdad, aunque sea a través de una novela sobre Isabel la Católica, pues tu cerebro no va a aprender porque no somos máquinas. Entonces, por ejemplo, ahora me voy a girar hacia ti, Javi, que eres el profesor, ¿vale? Y quería preguntarte si en la educación, desde la educación se está haciendo algo para revertir esto desde las aulas. Pues es complejo porque nos pasa a los profesores también. Es decir, yo también tengo un problema de concentración, de que tienes el móvil delante y te despista, que eres incapaz de dedicar más de media hora seguida leyendo. Y entonces, pues lo que se trata de hacer con los alumnos es que cada vez, es decir, concienciar de la importancia de tener periodos de concentración, es decir, de si te vas a poner a hacer esto, vale, quita el móvil de delante, lo que tienes que hacer es decir, pues voy a estar 15 minutos haciendo esto, miro el móvil un minuto y vuelves otra vez, que es lo que desde los años 80 llamaban el método Pomodoro para estudiar, ¿no? De decir, bueno, pues media hora estudiando, 5 minutos mirando el móvil, media hora estudiando, porque es que si te pones a estudiar y tienes el móvil delante, es que al final vas a estar más rato mirando el móvil que estudiando. Es decir, esa desde luego es el consejo, y luego esos periodos irlos haciendo cada vez más largos. Yo es que, por ejemplo, el otro día hablaba con un profesor que me dijo, no hemos podido dar el otro día clase porque se había estropeado el proyector, o sea, con la pantalla interactiva. Y digo, ¿y el encerado? Y claro, yo, y dice, no, si encerado tenemos, dice, pero es que los muchachos no atienden. Y ahí me explotó un poco la cabeza porque dije, espera, ¿no enseñáis a la gente con tiza? No, ya. no. Ahora hay las pantallas estas smart que ha comprado la Junta. Me sentí muy viejo de repente, ¿eh? No, pero al final es eso. Además, la lectura yo creo que también es un método que te ayuda a concentrarte. Es decir, claro, te tienes que poner a leer con el móvil fuera porque es que al final las pantallas tienen un poder de atracción de la atención tremendo. Y tú lo que necesitas para leer es concentración. Sí, es un poco como la comida basura. También, ¿no? Que es lo que te pide el cuerpo es comer mal. Pero realmente lo que te está aportando es maldad, todo claro. eso, porque estás perdiendo el tiempo y al final tú leyendo pues te está aportando, te está regenerando. No sé si tienes esa percepción, Tania. Sí. ¿Me toca? Sí. Puedes interrumpir cuando te dé la gana. Bueno, escucho también. Sí, estoy de acuerdo en que la concentración pues cada vez cuesta más a pequeños, a adolescentes y adultos también. Lo que sí es cierto es que muchas veces lo que tenemos delante nos interesa, que creo que ese es el problema que muchas veces encuentran tus alumnos. ¿Cómo hacer que Isabel la Católica le guste? ¿O cómo hacer que estén delante de un poema y les guste? Me comentaba una compañera, por ejemplo, que tiene hijos pequeños, que se moría de la risa con su hijo leyendo un poema que tiene Quevedo al pedo. Creo que es necesario también elegir los textos y renovar los textos que se leen muchas veces. Y cómo lo presentas en clase también creo que es importante. Sí. Con la tiza, fundamental. Bueno, en los cursos de lectura entiendo que están los móviles fuera. Sí, pero hay gente que lee versión libro digital. Yo no puedo. Claro. Ajá, o sea, en el Tampoco. Típico Kindle o lo que sea. Exacto, sí. Vale. Pues bueno, tenemos que seguir nuestra ruta por el programa, entonces si quieres, tanto Javi como tú, decir me gustaría saber algo. qué es lo que estáis leyendo ahora, qué traéis entre manos. Ahora mismo estamos con el libro, a ver si me acuerdo del nombre, que es largo, el profesor Juan Martínez, que estuvo allí, de Chávez Noales. Eso es. Confirman desde el fondo. Sí, la apuntadora. Sí, y me está gustando. Es un autor que no conocía y te cuenta a través de un personaje la historia. Un bailarín de Burgos empieza a marchar por Europa y estalla una guerra, la Revolución Rusa, entonces le pilla todo un poco en medio y te lo va contando de una forma bastante divertida para lo dramáticas que son muchas veces las circunstancias que vive. ¿Y cómo elegís el libro? ¿Cada uno trae una propuesta y votáis? ¿O cómo va? Pues en este club de lectura tenemos a Yoli, que es gurú de los libros, y entonces pues nos ayuda mucho. Sí, totalmente. Pero luego también siempre está abierta la posibilidad
de la lista de libros que hay para los clubes de lectura, que pues hay gente que dice, ay, pues yo me apetece esto, me apetece lo otro, y entonces se lee. Ajá. Lo bueno es que creéis mercado también para Marta y las demás librerías. Hay que hacer gasto. Hombre, Claro. he de decir que los 3 clubes de lectura están llenos, o sea, Qué que bien. tiene Bueno. bastante éxito. Bueno, Muy pues bien, pues genial. que siga así. Bueno, Tania, pues nos ha encantado tenerte con nosotros, Gracias. ¿vale? Ahora hablamos y tomamos vino, que es a lo que hemos venido, ¿vale? Hasta luego. Y bueno, ahora sucede lo que más nos gustaba un poco de este programa, que era unir toda la cadena del mundo de la lectura. Y eso nos lleva pues hasta Jonathan Arribas, autor de Valle Sordo, una novela que si no conocéis, pues ya estáis comprando, que la tienen aquí en la feria, por supuesto, y a los que estáis, o sea, bien online o a los que estáis ahora pululando aquí en los puestos. Y además os lo podéis llevar firmado, no como yo, que lo compré el primer día y me lo he olvidado en Madrid. Yo lo he traído. Bueno, Así pues que bienvenido. bienvenido, Jonathan. Hola, muchas gracias por invitarme. Mira, yo descubrí a Jonathan a través de La Opinión de Zamora, el diario local. Primero, aquella noticia sobre el primer puesto en tu promoción de Derecho y luego con las columnas de opinión. Y la cosa, la verdad es que ya despertaba interés, y no lo digo por los excelentes resultados académicos de un chaval que ha estudiado en la escuela rural y pública, que siempre es un orgullo. Oye, lo de hacer panfletario político aquí no, Javier, ¿vale? Tenía que meter la cuña. Bien, Vale. bueno, a lo que iba. Me llamaba la atención porque eran reflexiones que estaban plagadas de citas literarias, filosóficas, de un interés por el paisano nuestro, Agustín García Calvo, y un aire humanista que es poco común, ¿no?, en la prensa local, lo siento por así decirlo. Y bueno, sobre todo, a través de esas columnas empezamos los lectores a ver una especie de metamorfosis, porque era un joven que se estaba preparando para ser abogado del Estado y que abandonaba la carrera de opositor para dedicarse a desplegar su creatividad a través de la escritura. Así que hoy que te tenemos aquí ante el micrófono de podcast, me gustaría preguntarte un poco sobre ese ejercicio de sinceridad vital que hiciste, Jonathan. ¿Qué queda en Jonathan Arribas de Jonathan Pérez? Bueno, muchas gracias por esta introducción tan especial, porque es verdad que cuando escribí ahí como que hablábamos por Facebook así, y es como una introducción curiosa, ¿no?, de alguien que ha leído como lo que había antes de Valle Sordo. Espera, ¿esto puedo moverlo? Sí, puedes sacarlo, sí. De hecho, también quien se puede mover es esta gente de atrás. Ya se va, vale, perfecto. Bueno, lo agarro Sí, si no. puedes cogerlo, Vale, sin lo problema. agarro así para estar más cómodo. ¿Qué queda de Jonathan Pérez en Jonathan Arribas? Bueno, yo creo que aparentemente el cambio no fue tan grande como parecía, yo creo. Y en cuanto a ese ejercicio de sinceridad vital, me gusta que lo hayas llamado así, nunca lo había pensado de esa manera. Lo que pasó fue que creo que la escritura supone abrir una puerta a lo desconocido, y entonces yo ahí abrí una puerta a muchas cosas. Entonces empecé a escribir y empecé a darme cuenta de que el camino no era ese, ¿no? No era como seguir estudiando Derecho y prepararme para ser abogado del Estado, porque me parecía que... Esto lo he pensado hoy mientras venía en el coche. Me ayudó muchísimo pensar en la muerte en ese momento, porque dije, si es que me voy a morir. Y entonces como que dije, pues si me voy a morir, ¿realmente quiero ser abogado del Estado? No. Yo creo que es un razonamiento bastante correcto. Y entonces a partir de ahí dije, quiero hacer algo que sea como, no sé, como pues que me permita expresarme, que pueda hacer algo como más acorde, sí, como algo más creativo. Sí, porque eso estaba en las antípodas de la creatividad, desde luego. Desde luego, efectivamente. Claro, por esto se lo tendrías que haber dicho a mis padres, que no sé si están por aquí, han ido a tomar algo. Claro, que era como, acaba de estudiar la oposición y luego escribe, y es como... Pero es que si acabo de... O sea, no puedo. No, son cosas contrarias. Bueno, yo quería decirte, Jonathan, que estamos unidos levemente. No sabes por qué, evidentemente, pero es que Jonathan fue una de las personas afortunadas que ganó una plaza en la beca de Antonio Gala, ¿no? ¿Hace cuántos años fue esto?
Hace un par, creo. Hace un par de años. O sea, llegaste a ver a porque falleció en 2023, Antonio. O sea, justo cuando nos fuimos, se murió justo ahí. O sea, ¿tú llegaste a estar con Antonio? No, porque llevaba como 3 años en los que él ya no estaba como accesible. Pues para que no lo sepáis, Antonio Gala, bueno, tenía y existe la Fundación Antonio Gala, que es un poco como el Instituto de los X-Men, ¿no? Pero para gente creativa. Entonces están allí durante un año desarrollando un proyecto. Se presentan miles al año y solo cogen unos 10, 12. Entonces, bueno, la cosa es que yo hace 15 años me presenté, era con un proyecto de convertir el cerco de Zamora en una novela para adolescentes, un poco para combatir lo que hablábamos aquí antes de cómo acercar la historia medieval a chavales de 10, 12 años. Y me preseleccionaron. La cosa es que yo fui allí con mi padre y con mi hermana en verano a Córdoba, que hace un calor de la leche, que creemos que aquí hace calor. Aquí no hace calor, ¿vale? En verano lo de allí es insoportable. Y la cosa es que me llamaron a la entrevista hasta del comité y cuando llegué allí estaba Antonio Gala con sus secuaces, ¿no? Que me sentí un poco como Homer Simpson cuando va a ver al señor Barnes con sus abogados, pues un poco así. Entonces yo recuerdo que me puse muy nervioso y la entrevista fue fatal porque era en plan, ¿cómo le voy a decir yo a Antonio Gala cómo quiero escribir una novela si este hombre es una eminencia mundial de la literatura? Entonces, bueno, ya que te tenía aquí, pues quería preguntarte y que nos hablaras un poco de cómo es esa experiencia de durante todo un año poder estar, entre comillas, encerrado con gente muy creativa desarrollando un proyecto personal. Bueno, dices entre comillas encerrado y sin comillas. Sí. O sea, encerrado ahí en este sitio que es como un antiguo convento. Sí. Y la experiencia fue bastante bonita porque era como poder estar a lo largo de un año con gente a la que le apetece también contar historias, ya sea a través de la pintura, de la música, de un poemario, de una novela. Sí, de cualquier expresión artística. Sí, entonces yo lo disfruté bastante. En algunos momentos llegó a ser como un poco agobiante el hecho de tener que estar allí encerrado y de que se diera por hecho que iba a ocurrir algo a nivel creativo ahí, ¿no? Claro. Porque es como que también hay un poco de presión de te hemos seleccionado, hazlo bien. Sí, o sea, ¿tu proyecto era Valle Sordo? No, claro, es que ahí también yo tuve como un problema con la dirección porque, claro, es que yo empecé a escribir Valle Sordo en 2022 y yo dije, bueno, esto en medio año o un año lo habré acabado. Ya, claro. Y cuando me seleccionaron llevaba como 9 meses escribiendo Valle Sordo y dije, bueno, voy a proponer escribir otro libro. Y claro, entré en la fundación y realmente no había casi ni empezado aún. O sea, el proceso de Valle Sordo han sido 3 años, que fue un año en Madrid, un año en Córdoba y otro en Zamora. Y entonces no, me cogieron por otro proyecto que no hice y que no creo que nunca haga, pero bueno. Bueno, es que la creatividad es así, claro. Bueno, para las personas que nos estén escuchando y no te conozcan, hay que decir que este año has publicado tu primera novela, Valle Sordo, con la editorial Libros del Asteroide, y que cuentas la historia de Nico, de un chaval de pueblo, de la provincia de Zamora, al que en principio no le sucede nada extraordinario, pero esa aparente sencillez pues a veces encierra lo más complejo. ¿Cómo de importante era para ti contar en esta primera novela la historia de Nico? Ese volver al pueblo, volver a la infancia, volver a la escuela. Pues yo creo que fue como muy importante porque yo escribí esta novela, empecé a escribirla como a los 24 o 23 y justo un año antes me había ido a vivir a Madrid, había salido del armario, había dejado el derecho, había empezado a escribir todo eso a la vez y en parte... La cena de Navidad de ese año maravillosa tuvo que ser. No la recuerdo, hay amnesia ahí, yo creo. Ya me lo supongo. Sí, entonces ahí fue como romper con muchas cosas a la vez y sentirme como muy, muy perdido, como que tuve como una crisis de identidad, se podría decir, y me ayudó mucho a orientarme un poco, pensar en el niño que yo había sido, porque ahí sí que encontraba como algo que no había sido tan dirigido y que como una especie de verdad. Entonces fue conectar con eso y empezar como a escribir
sobre Nico, que no soy yo, pero sí que como compartimos muchas cosas y es como una forma de llevar como las emociones que yo recuerdo haber sentido de niño a otro lugar, a ese plano de la ficción. Y sí, fue como a partir de ahí. Bueno, leí en una entrevista que te hicieron que en medio de la escritura cambiaste de voz, que al principio no hablaba Nico en primera persona, sino que era de adulto recordando, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que esto sucedió aquí, en este momento que cuentas, y yo sinceramente, que he leído la novela, creo que el mayor fuerte que tiene es lo bien que está escrita la voz que narra la historia, así que yo creo que en este caso pues vino muy para bien el cambio. O sea, lo sentiste tú así también, supongo, más cómodo. Muchas gracias por eso. Sí, para mí fue como sentir que había encontrado algo que no podía controlar del todo y que por lo tanto merecía la pena seguir los pasos de eso, a ver hacia dónde me llevaba. Y sí, también durante esos años fui a terapia, entonces hay algo también que tiene que ver como con intentar reparar algo que estaba dañado. Como una revisión igual de tu infancia. ¿O? Sí, también con los años que vinieron después, ¿no? Los años en el armario al final te dejan como... te dejan muchas heridas y entonces como que al ir a terapia también como que conseguí cerrar ciertas cosas y escribir desde un lugar luminoso, porque este es un libro que yo considero que es luminoso y lo que yo sentí mientras lo escribía y antes no era para nada luminoso, entonces fue como reservar lo bueno para el libro, en plan lo bueno a nivel emocional, creo. Sí, de hecho no recomendamos estudiar para abogado del Estado, pero sí para psicólogo porque tiene muchas salidas últimamente, desde luego. Pudiendo haber hecho literatura LGTBI, ahondando más a lo mejor en la sexualidad de Nico, has optado por naturalizarlo y dejarlo como algo más integrado en el aspecto de su infancia, pero sin tampoco tocarlo mucho. Pero sí que planteas una dicotomía, que es como el seguir la corriente de lo que hacen los demás o hacer lo que verdaderamente te gusta, lo que te llena a pesar de todo y de todos. A lo mejor elegir entre surcos o fama, por ejemplo, ¿no? Esa es la lección que deja Nico, la moraleja de la historia de Nico, el decir, pues yo voy a ser como soy y voy a hacer lo que realmente me gusta y que luego los familiares le acaben, o los amigos, ¿no?, le acaben integrando y aceptando como es. Yo creo que eso depende de vosotros, ¿no? De quienes leéis el libro, sacar una moraleja, pero yo creo que Vallesordo, no escribí Vallesordo con esa intención de que hubiera como ninguna moraleja, pero esa podría ser una de ellas. Lo dejo en manos de quien lee. No, yo, por ejemplo, a ver, Nico en el libro es bueno, un chico que baila con dos amigos mientras el resto hacen otras cosas, y yo me sentí un poco reflejado en bailar, no, porque yo nací con 2 pies izquierdos, pero sí en mi caso era la escritura. Entonces muchos chavales en el pueblo iban a jugar al fútbol mientras un amigo y yo nos quedábamos escribiendo en casa. Entonces era sentirte el raro y muchas veces insultado, vilipendiado por simplemente hacer lo que te gustaba y no se ajustaba a la norma. Así que bueno, yo creo que raritos por suerte somos muchos, así que creo que tu público potencial es bastante grande. O sea, ¿cómo llegaste a la editorial? Pues contactó conmigo la agencia Silvia Bastos después de estar en la Fundación Antonio Gala y como que me dijeron, ¿has acabado de escribir esa novela que empezaste a escribir ahí? Y le dije, bueno, en 2 meses creo que voy a acabar, que era lo que decía todo el rato, así hasta 3 años. Sí. Pero esa vez sí, como que pasaron 2 meses, se lo envié, como que a la agencia le gustó el libro, firmamos el contrato y todo fue como muy rápido. Como que Carolina Matolini, que es mi agente, tiene nombre de agente secreto. Sí, sí. Dijo como, bueno, ahora tranquilo porque se suele tardar como 1 año en encontrar la editorial, no sé qué, y entonces yo ya me desentendí, ahí estaba haciendo el máster de profesorado y dije, bueno, vale, pues voy a apartar un poco el deseo de ser escritor porque también me estaba dando muchos disgustos, mucha frustración y así, pero bueno, firmé el contrato y a la semana Carolina me dijo que Libros del Asteroide quería publicar Vallesordo, entonces fue como, vale, otra vez, esta fantasía de ser escritor vuelve y nada. Firmamos el contrato en enero del 24 y hemos estado como 1 año trabajando con el texto. He aprendido un montón con la editorial, la verdad que estoy muy, muy, muy contento
porque hemos trabajado el texto como muy de cerca, que al parecer es algo que no se hace en todas las editoriales, o ya no se hace, antes creo que sí. Y sí, fue así. Y ahora es muy curioso porque, como hablábamos al principio del programa, hay mucha parte de la venta de libros que se hace usando las redes públicas de los autores, y Jonathan es de esas personas que no tiene redes sociales, porque yo no te conocía como Javi, y cuando salió el libro pues dije, oye, pues voy a seguir a este chico ya por paisano, ¿sabes? Y me sorprendió ver que no tienes absolutamente ningún canal. O sea, que enhorabuena, lo primero, porque ojalá yo poder, y eso, y que me alegra que las editoriales, bueno, aún sigan no dependiendo tanto de la venta que hacen los autores de su propia obra. ¿Qué tal sin redes sociales? Muy bien, ¿a que sí? Sí, también siento FOMO, ¿no? Esto de pensar qué estará ocurriendo en redes, y a veces pienso como que me gustaría estar, pero las cosas malas creo que son más que las de buenas, entonces prefiero no estar. Pero bueno, realmente yo a las redes sociales sí que le estoy agradecido, sobre todo a Facebook, porque yo empecé a escribir en Facebook, entonces sí que me he acabado yendo, pero bueno, que yo empecé a escribir allí, ¿no? Y lo de no tener redes ahora sí es porque siento que como que me generan más malestar que otra cosa. Entonces, sí, lo de estar presente, porque si estás en redes es como que hay algo que está ahí abierto 24/7. Y no sé, creo que como que no estoy como muy cómodo con eso y con la adicción que generan. Al final, las redes sociales, esto también lo he dicho como en otras ocasiones, es como una droga. Son empresas privadas sí. que a partir de lo que tú compartes generan ingresos, entonces quizá deberíamos pensar en qué espacios virtuales nos gustaría encontrarnos en un futuro que no fueran esos, ¿no? Porque a mí sí que me gustaría formar parte de algún espacio virtual, pero los que hay ahora no me gustan. Claro, al fin y al cabo las redes sociales lo que han favorecido es la prevalencia del yo por encima de todo lo demás. Entonces la gente allí va a hablar de su libro, por así decirlo, y lo demás en realidad da igual, lo que quieren es que solo le hagas caso a él o a ella. Y el problema es que está petada de muchos yoes a los que prestar atención, y es muy fácil perder 2 horas de tu vida al día en eso, y que, como hemos hablado a lo largo del programa, en realidad no te aporta nada porque el cerebro no le da tiempo a retener esa información. Y bueno, rescatando un poco de lo que iba el tema del programa, es un poco como ves tú esto con respecto a que estabas haciendo el máster de profesorado, el cómo crees que podemos girar un poco el rumbo de las cosas para las generaciones que vienen y que en realidad lo tienen peor, porque nosotros somos la última generación que vivió con lo analógico, y ahora ya quienes crecen son en un entorno puramente digital. Entonces, ¿cómo crees que se puede revertir un poco esta maquinaria que parece que no va a parar? Ya, es complicado. No he pensado mucho en eso, pero yo creo que como nosotros hemos sido esa primera generación que ha vivido como en esos dos mundos, y ahora si los que vienen van a vivir directamente en ese mundo digital, quizá lo bueno es que puedan ser como más conscientes, ¿no? De los peligros, de la adicción que supone, de lo que eso puede hacer en sus cerebros. O sea, como que sea todo lo más transparente posible en ese sentido. Y luego, ya que estamos en la Feria del Libro de Toro, algo que ayuda muchísimo y que ayudaría en un futuro es reivindicar el poder de la lectura como manera de conocer el mundo y de conocerse a uno mismo. Y una manera de conocer el mundo y de conocerse a uno mismo que creo que es insustituible. Y entonces ahí también intentar hacerles ver a quienes vienen que eso es verdad, o sea, y que hay que tener paciencia para leer un libro, pero que cuando lees un libro ocurren cosas que no ocurrirían de otra manera. Y sí, a mí eso sí que me preocupa, como que nosotros hemos tenido la suerte de, como hemos visto ese cambio, con 12 o 13 años nuestros cerebros no estaban sobreestimulados, pero alguien que tiene 12 años y cuyo cerebro está como sobreestimulado,
va a ser igual como más difícil que pueda como acceder a esa manera de conocer el mundo que es la lectura. Pero ahí yo creo que hay que hacer algo como reivindicarlo de todas las formas posibles. Yo en el momento que me di cuenta que estábamos un poco jodidos en este sentido fue cuando en el año de la pandemia, en el 2020, al acabar el año, salió una estadística que el 80% de los españoles había leído un libro ese año. Y yo, a ver, si nos han encerrado 4 meses en casa y solo hemos leído un libro y la mayoría de ese 80% de ese libro era de teoría, o sea, en plan de que se estaban estudiando una oposición o lo que sea, digo, quizá aquí hay que prestar atención a este tema. Que después hay gente como mi madre que lee 12 libros al año o más, pero no es lo normal. Entonces, yo creo que hay un fallo en la cadena. Es decir, hay algo que por el medio que tiene que estar roto. Sabemos que es la educación, pero ¿dónde está el fallo? ¿En el colegio, en casa, en los dos? Igual te miro a ti porque eres igual muchas veces en casa, pero yo recuerdo, por ejemplo, que justo revisando la noticia, tú habías dicho que en tu casa no había habido libros o algo así, decías, ¿no? Que un tuit o un mensaje, ¿no? Que se te hizo viral, ¿no? Que muchas veces puede darse un destello, ¿no? De alguien que de repente empieza a sentir un niño que sienta interés por los libros independientemente, pero yo creo también en el papel de los padres, ¿no? De los educadores a la hora de que un chaval tenga atracción por los libros o tenga la paciencia suficiente como para leerse un libro. Es decir, los niños muchas veces hacen lo que ven en casa. Es decir, si tú estás todo el día con el Sálvame o demás en casa, pues el chaval es que va a ser imposible que agarre un libro. Creo yo. ¿Qué opina usted, Jonathan? Sí, yo creo que también es muy importante la manera en la que se acercan los libros a los adolescentes, porque no es lo mismo que te digan, léete este libro porque te voy a examinar, o yo qué sé, yo por ejemplo me acuerdo que saqué muy buena nota en lengua en selectividad hablando de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez sin haber leído nada de ninguno de los dos, sino haciendo como que había leído, sí. ¿No? Es claro. Que entonces, yo no sé cómo debería darse la clase de lengua y literatura, pero lo de aprenderte autores y títulos es que no vale para nada. Es que sería mejor que dedicases el año a leer un libro. Claro. En voz alta y ya está. Y con eso yo creo que sería mucho más que aprendiéndote la lista de autores que luego no te van a servir para nada, pero bueno. Y por ir un poco concluyendo, Jonathan, ¿con qué estás ahora? ¿Estás ahora con algo? Sí, hace un mes empecé a escribir otro libro y estoy con eso ahora. ¿Lo estás empezando a escribir desde las Bahamas con todas las ganancias que has tenido de Valle Sordo? ¿O dónde estás afincado tú? Que eso no lo sé. O sea, estoy en Zamora. Vivo en Zamora desde hace un año y medio y lo estoy escribiendo desde ahí y no desde las Bahamas. Desde la playa de Benidorm. Desde la playa de Benidorm. Creo que no me saldría a escribir desde ahí. Pero en cuanto a los ingresos, a mí los royalties de este libro no me los pagan hasta marzo del año que viene, o sea que ahora mismo... Te pegaremos un toque en marzo del año que viene, entonces... Y no dará para tanto. Pero bueno, eso en cuanto a de qué vive alguien que escribe, pues como que yo... No sé si esa es la pregunta indirecta. No, tranquilo. De hecho, antes, por ejemplo, cuando hablábamos de la media de libros vendidos, que si, por ejemplo, eran 300, le digo, tener en cuenta que si tú vendes 300 libros, como autor, te van a llegar 600 euros, claro. 700 euros, una cosa así. Ya me dirás tú, de a lo mejor, 3 años de trabajo. No salen las cuentas ni aunque vivas a base de arroz y sopa de sobre, ¿sabes? No, así que no. Por eso, o sea, como que yo estoy en Zamora y trabajo en el teatro principal los fines de semana, doy talleres y como que soy autónomo. Si hay alguien por aquí que me quiera contratar para dar un taller. Bueno, justo mañana a las 12 daré un taller aquí, así que si os queréis venir. ¿De? Que se llama Al escondite inglés, escribir la infancia. Ajá. Que va un poco sobre cómo el proceso creativo de Valle Sordo para que la gente que vaya lo ponga en práctica. Y sí, tengo como varios trabajos. Recojo tomates con mi padre también en agosto y septiembre. La vida del autónomo. Claro. Y entonces es así. Bueno, creo que mientras
quiera que mi forma de vida esté muy ligada a la escritura, tengo que asumir que va a ser así. No, claro. Vamos, nosotros ya te digo, lo hemos leído los tres. Que digo los tres porque hoy Bea no está aquí con nosotros, que seguramente os lo estuvierais preguntando los que estáis escuchando el programa. Bea Barrio, que es nuestra tercera en discordia, que está de viaje para ver un concierto de La Raíz. Que La Raíz es uno de esos grupos que se había retirado y vuelven, pero ha vuelto. Es que eso vende mucho, lo de retirarse y volver. Es que, a ver, lo llaman volver cuando en realidad quiere decir se nos ha acabado el dinero, necesitamos más. Pero entonces que no digan que se retiran, que se pidan una excedencia, ¿sabes? Es que eso tiene un nombre, me cojo una excedencia, ya volveré cuando necesite el trabajo otra vez. Entonces nada, nos ha abandonado por ir a un concierto, así que si alguien quiere sustituirla de ahora en adelante, que nos mande solicitud porque la podemos cambiar sin problema ninguno. Vale, pues nada, empezar ya con los agradecimientos aquí a la Casa de Cultura, al Ayuntamiento de Toro, por habernos traído hoy aquí. No nos quieren mucho porque nos han puesto a la sombra en vez de al sol, que menos mal que me he traído una chaquetilla. Una rebequita. No, hombre, aquí es joder, es que lo hablábamos antes mientras nos tomábamos un agua con gas, que esta plaza es preciosa, es un entorno maravilloso, Toro. Y nada, agradecidos de haber estado aquí, de acercaros de una forma diferente la lectura a los que estáis hoy aquí y a los que nos escucharéis en diferido. Decir que el programa siguiente todavía no tenemos la fecha concretada porque lo estamos cerrando con el Ayuntamiento de Villafáfila, pero bueno, nos vamos a centrar pues en el problema que hay ahora con los acuíferos de allí y con todo el tema de las diferentes plantas de biogás que están proyectadas en Zamora. Dar también las gracias a Gaza, que vuelve como patrocinador de podcast, porque son la leche. Son la leche. Perdón. Y bueno, a Librería Semuret y a Vinos de Zamora, ¿vale? Que siguen ahí al pie del cañón con nosotros. Y bueno, Jonathan, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de conocerte, ¿vale? Bienvenidos Javi, como a veo Podcast, que es un fanboy el tuyo programa que completo, habla cantando, presentado por Manuel Garrote. Así que nada, Bea muchas gracias Barrio a todos y Javier y García. nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien.